Amén, Padre. Gracias porque tú eres nuestro Dios, Señor. Eres nuestro Dios aún en medio del quebranto, en medio de la incertidumbre, en medio de la duda, Señor, en medio de la debilidad. Eres nuestro Dios, Señor, y tú te perfeccionas en la debilidad. Y en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti una vez más y pedimos que tú, Señor, tomes el control por tu Espíritu Santo de tu palabra, Señor, que tú abras nuestros corazones para recibir tu palabra de una forma personal para cada uno. Dame unción, dame gracia, dame de nuevo para predicar tu palabra como debo de hacerlo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, toma tu primer lugar y háblanos conforme a cada necesidad aquí. Te abrimos el corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hoy como título de la predicación he puesto esto no es lo que esperaba. ¿A alguien le ha pasado que ha dicho, uy, esto no es lo que yo esperaba? No es lo que esperaba, dijo aquel joven que había estudiado con tanto esmero durante años y su trabajo soñado, al final, no fue lo que esperaba. No es lo que esperaba, dijo aquella esposa y madre cansada de los problemas matrimoniales y cotidianos. No es lo que esperaba, dijo aquella pareja que dejó su país natal buscando un futuro mejor. No es lo que esperaba, dijo aquel padre y marido desilusionado. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿qué es lo que pasa cuando llama a nuestra puerta aquel temido no es lo que esperaba? ¿Verdad? Vamos a leer una historia rápidamente, Génesis 37, 23 al 28. Génesis 37, del 23 al 28. Y dice, todos conocemos a José. A José Micó lo conocemos, pero a José de la Biblia. Dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Y le tomaron y le echaron en la cisterna o en el pozo, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Aquí vemos a la historia de José. ¿Cuántos conocen la historia de José? La mayoría, ¿verdad? La historia de José, un joven que era el preferido de su padre, de Jacob. Era el preferido. Incluso su padre le regaló una túnica de colores que significaba que aquello era la vestimenta de príncipe real. Y encima, su padre no lo escondía. También aquí había un poco de falta de sabiduría, ¿verdad? Era el preferido, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía José también? Pues hacía lo que hacen los hijos pequeños muchas veces, y es que se chivaba de lo que hacían sus hermanos mayores. Que sus hermanos mayores no eran, por cierto, del todo tranquilos, sino que hacían fechorías. ¿Qué hacía José? Era un ve, corre y dile, que se dice. Hacían algo, venga, papá, mira que lo que he hecho tal, lo que he hecho. Iba y se le decía lo que hacían. Sus hermanos, ¿qué pasaba? Más manía le tenían y más manía. Y encima José tenía sueños de parte de Dios y le contaba a sus hermanos. Oye, mira, he soñado que unas espigas se inclinaban hacia mí y tal. Y les decían, pero bueno, que nosotros no vamos a inclinar hacia ti. Y a su padre le dijo después, mira, he soñado que esas estrellas y el sol se inclinan hacia mí. Y su padre decía, oye, ¿pero tú qué te crees? ¿Cómo que tu padre, tu madre
tus hermanos se van a... Y José era un niño inocente, 17 años tenía. Y vemos cómo él tenía un plan seguramente pensado para su vida. Él pensaría vivir cuidando de los ganados de su padre, él pensaría que cuidaría de su padre hasta que se muriera, tendría su familia ahí donde estaban viviendo. Él tenía un proyecto de vida para él mismo. Y José sabía que Dios tenía algo preparado para él, ¿verdad? Pero su realidad fue muy diferente. Su realidad fue muy diferente, no es la que esperaba, ¿verdad? Es vendido como esclavo a una caravana de ismaelitas que venían de Galat hacia Egipto con 17 años, imaginaros. ¿Y sabéis cuánto había desde Dotán, que estaba ahí José, hasta Egipto? ¿Cuánta distancia? Caminando. 700 kilómetros. De Amposta a Málaga. Ve y camina hacia abajo, estaría descolocado. ¿Qué está pasando? ¿Qué me han hecho mis hermanos que confiaban en ellos también, en parte? Y vemos cómo llega a Egipto, lo venden como esclavo de nuevo al jefe de la guardia personal de Faraón y sirve ahí durante 11 años en la casa de Potifar. Sirve como de 11 años y Dios le da favor en casa de Potifar y le pone como jefe de los sirvientes. Pero llega un punto en que la esposa de Potifar le quiere seducir, se quiere acostar con él se resiste y se escapa y no quiere nada con ella, no quiere ofender a su Dios. Pues aquello, lo más normal es que a José se hubiera encargado. Lo más normal es que el jefe de la casa, entonces no costaba nada, ¿eh? Entonces cortarle el cuello a alguien no costaba nada, era así. Pero Dios tenía favor sobre José y le guardó la vida y lo enviaron a la cárcel. En la cárcel está por más de 2 años y viene el jefe de los carceleros y ¿qué hace con José? Le da favor, Dios le da favor en la cárcel y lo pone a cargo también de los presos, ¿verdad? Y Dios lo ayuda ahí también. Llega un tiempo en que vienen 2 sirvientes reales, un copero y un panadero, que habían intentado envenenar a Faraón. Entonces, sabéis la historia, Dios les da un sueño a ellos, José lo interpreta, cogen al culpable de los 2, que era el panadero, el culpable, y vemos como después le dice José, oye, cuando te vayas a Faraón, por favor, no te olvides de mí. No te olvides y acuérdate de mí y sácame de este sitio. ¿Y qué hizo el copero? Él pasó de todo, ni se acordó, ni nada. Pero no se acordó ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo que Dios quiso que no se acordara. Porque llegó un tiempo en que el copero dice en Génesis 41:9, entonces el jefe de los coperos le dijo, es hora que reconozca mi falta. Así que él, cuando Dios llegó el tiempo, Dios hizo reaccionar al jefe de los coperos. Y dijo, hey, Faraón tuvo un sueño. Y le dijo a Faraón, hay un hebreo en la cárcel que interpreta sueños. Y de ahí fue, ¿verdad? Y sabemos la historia, que José llegó a ser el segundo más importante de la nación más potente de toda la tierra, de Egipto. Y gobernó y salvó de la muerte a millones de personas porque supo administrar y almacenar el grano. Muy bien. Así que vemos que a los 30 años José llega a ser gobernador de Egipto. De los 17 que llega a Egipto a los 30. 11 años que José diría, ¿aquí qué está pasando? Imaginaos por un momento, es fácil leerlo, es fácil de corrido, como un cuento, pero esto pasó de verdad. Imaginaros qué pensaría José durante 11 años en casa de Potifar, lo denuncian injustamente, lo meten en la cárcel, otra vez lo traicionan. ¿Qué pensaría José? ¿Dios se ha olvidado? ¿Dios se ha olvidado de mí? ¿Cómo es posible? Sí, tengo autoridad, pero
No entendía. Y vemos en José un gran ejemplo de cómo debemos conducirnos en medio de los procesos y adversidades de la vida. En José tenemos un ejemplo, familia, de cómo conducirnos dentro de los malos procesos de nuestra vida, ¿verdad? Y vemos como José, un ejemplo, no se encerró en sí mismo. Cuando las cosas no iban como él quería, él no se encerró en sí mismo. Él no dijo, hey, las cosas no son como yo quiero, me enfado. Hay veces, y es normal, en que nos podemos enfadar por un tiempo dentro del proceso de Dios. Nos podemos enfadar porque somos carne y somos humanos. El problema viene cuando permanezco en ese enfado, cuando permanezco en esta obstinación de decir, hey, y el famoso cada día, ¿y por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y ese por qué, al final lo que hace es que nos encierra y nos ata a la situación, ese por qué, ¿verdad? Me enfado, pues no participo. No se hacen las cosas como yo quiero en la iglesia, me enfado y ahí me quedo. O no me gusta cómo me trata mi esposo o mi esposa, me enfado y me aíslo. Y es normal reacciones momentáneas, no es normal quedarnos ahí, iglesia. José, ¿qué hizo? Yo creo sinceramente que José lo que hizo fue, Señor, confío en ti a pesar de. Confío en ti a pesar de la circunstancia. Tú sabes todas las cosas, tú sabes el futuro. Y te voy a decir, ¿cuándo maduramos tú y yo? ¿Cuándo maduramos más como cristianos? ¿Cuándo tú crees que tú y yo crecemos más como cristianos? A ver si alguien tiene una respuesta rápida. ¿Cuándo? En la adversidad, en las cosas difíciles. Siempre necesitamos al Señor. Y es así, cuando más maduramos como cristianos, es cuando aplicamos los principios bíblicos a las circunstancias y dificultades de la vida. Cuando yo aplico la palabra de Dios, a pesar de cómo yo pienso, a pesar de mi emoción, a pesar de mi voluntad, es cuando yo aplico la palabra en aquel momento precisa a mi situación. Ahí es cuando crecemos como cristianos y como personas. Amén. Un ejemplo, como he dicho, lo tenemos en José. ¿Cómo él se sostuvo en medio de tantas pruebas? ¿Cómo se sostuvo en medio de tantas dificultades? Vamos a leer Habacuc 3, 17-18. Habacuc 3 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, vamos a leerlo juntos. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den su mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este era un secreto de José. Este era un secreto de José. Y añado, este era el secreto de los cristianos perseguidos en la antigüedad. Este es el secreto de los cristianos perseguidos hoy en día. El gozo profundo de Dios. El gozo profundo de Dios. Es decir, yo no me conformo a la amargura. Yo no me conformo a la queja. Yo no me conformo a esta circunstancia. Porque tú, Señor, estás por encima de toda circunstancia. Estás por encima de todo corazón. Estás por encima de toda persona. Y el gozo es un fruto. Es el fruto del Espíritu Santo. Dice en Romanos 15:13. Dice que el Dios de la esperanza, Romanos 15:13, que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe o en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y no es una emoción meramente humana, no es una emoción meramente humana, es un gozo
sobrenatural. Es un gozo que nos sostiene. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero no es automático. Es enfocarnos en la palabra de Dios y decir, Señor, yo quiero aplicar, ¿quieres dejarlo el versículo? Yo quiero aplicar tu palabra a mi vida en el momento. No será fácil, pero creo sinceramente que cuando maduramos como cristianos es a base de ejercicio. Y los atletas a base de ejercicio. El Barça de Flick a base de ejercicio y de entrenamiento. Lo tenía que decir, perdón. A base de entrenamiento, a base de ejercicio. Y así es, así es. Así es la vida espiritual, a base de entrenamiento, a base de ejercicio, dejando en fuera de juego al enemigo. Amén. El gozo en medio de las dificultades es algo sobrenatural que proviene del Espíritu Santo. ¿Y cómo yo aplico esto a mi vida? ¿Quién puede decirlo? ¿Cómo yo aplico el gozo a mi vida? Pídele al Señor. Pídele al Señor. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Pidámosle al Señor con fe. Padre, dame gozo, el gozo profundo de la salvación a pesar de. Agradecidos, sed agradecidos. Sed agradecidos en todo tiempo. Muy bien. Práctica, es práctica. Y José, estoy seguro de que se sostuvo en medio de las pruebas a través de la gratitud y la confianza en el Señor. Segundo punto, rápidamente, que es importante para que podamos permanecer en medio de los procesos de Dios o los procesos que tenemos en nuestra vida, es el perdón. Este es duro, pero igualmente importante. José tenía dolor en su corazón, seguro, debido a lo que le hicieron sus hermanos. Él tenía una mezcla entre dolor y añoranza. Pero ¿os imagináis? 11 años de esclavo y pensando en sus hermanos, pensando en su padre, pensando en su hijo, en su hermano pequeño Benjamín, que era hermano de la misma madre, de Raquel. Y tendría una amargura, tendría un resentimiento mezclado con añoranza. Hay momentos en medio de las tormentas, familia, que no nos veremos dignos ni capaces de ir delante de la presencia de Dios. No será el caso de José, pero eso lo añado ahora. Hay momentos en que tú no te verás digno ni capaz de ir delante de la presencia de Dios. Porque has fallado, porque no tienes el anhelo de buscar a Dios como tendrías que tenerlo, porque has pecado, porque has hecho algo indebido y te ves ahí que no eres capaz de ir delante de la presencia de Dios. Esos momentos son clave para poner en práctica la palabra de Dios en momentos de adversidad. Y yo como testimonio personal, cuando yo me encuentro en momentos bajos, en momentos en que digo, Señor, es que no quiero venir delante de ti, es que no me veo capaz ahora. ¿Sabes lo que hago? Recito este versículo. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Y es algo que te quita condenación, que te quita toda duda. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, no me veo capaz de venir delante de ti ahora. Ahora, tú has dicho que si yo te confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonarme y para limpiarme de toda maldad. Es tu palabra, Señor, y tú lo dices. Y yo vengo en obediencia delante de ti, confieso esta palabra y la creo. Hay poder, iglesia,
Hay poder en aplicar la palabra en medio de la adversidad, en el momento de la adversidad, porque vendrá el diablo, vendrá tu propia vergüenza y te acusará, pero la palabra de Dios nos libertará. Uno pensará, no doy la talla, no hago lo suficiente, estoy tibio, he pecado. Esto te dirá el diablo y tu propia vergüenza. Pero la palabra de Dios te liberta, me liberta. Y dice, hey, Carlos, Pepe, María, quien seas, pon tu nombre. Hey, sigamos adelante. ¿Me has confesado tu pecado? Yo soy justo para limpiarte y perdonarte. Sigue adelante, no lo hagas más, pero sigue adelante y vuelve la gracia y vuelve el anhelo y el perdón de Dios. Amén. Amén. Es algo, iglesia, que no es fácil. No es fácil, pero es necesario que lo hagamos. Que entendamos la providencia de Dios para nuestras vidas. El mensaje que quiero dar para esta mañana, tan importante que creo que son para estos tiempos, y es que la vida de José es un ejemplo tremendo de la providencia de Dios. ¿Alguien sabe qué significa la providencia de Dios? ¿Alguien que me diga qué significa la providencia de Dios? Venga, va. ¿Algún valiente o...? La providencia. Fijaros, es profundo, ¿eh? Yo cuando lo estoy buscando digo, Señor, este es tú, este es el Dios de la palabra. La providencia de Dios, ¿sabes qué es? Es que Dios tiene una visión previa a las cosas y nos provisiona y nos supervisa y cuida de las circunstancias y detalles con anticipación. La providencia de Dios es que Él sabe lo que va a pasar en tu vida y tiene preparado cada detalle de lo que te va a pasar. Tiene preparado cada detalle para rescatarte. Tiene preparado cada detalle para que no te falte la gracia. La providencia de Dios es que Dios está contigo dentro de las circunstancias y dentro del problema. ¿Sabéis? Algo que he entendido y que a mí me explota la cabeza cuando lo pienso cada vez, es que Dios no es como tú y como yo. Dios no es un ser que vive dentro del tiempo. Dios no es un ser que está atado al espacio. Él vive fuera del tiempo. Él vive fuera del espacio. Tú y yo solo podemos ver el presente y recordar el pasado. Y dentro de una hora, ¿qué pasará? Dios vive fuera de todo esto. Él ve el pasado, Él está viendo tu presente, Él está viendo tu futuro, Él está viendo a la persona que te vas a encontrar la semana que viene, Él está viendo, Él ve todo, Él vive, es la providencia de Dios. ¿Y qué es la providencia de Dios sobre tu vida? Que está al tanto de cada detalle de lo que va a pasar en un futuro, dentro de su proceso. Ahora bien, tú dirás, José no pecó, por eso tenía la providencia, el favor de Dios. Yo te digo, y si tú pecas, tú tienes el favor de Dios si nos arrepentimos. Y la providencia de Dios sigue con el favor de Dios porque Él lo ha prometido. El mensaje para hoy, iglesia, ¿qué ejemplo es la vida de José para nuestras vidas y para nuestras adversidades? Yo te quiero preguntar, este es el mensaje, Carla. Os quiero preguntar, ¿estás viviendo alguna situación en tu vida que no esperabas? ¿Estás viviendo en tu vida algún no me lo esperaba? ¿Estás viviendo algún no me lo esperaba? En tu matrimonio, creí que sería de otra manera. Con los hijos, Señor, creí que sería de otra manera. ¿Puedes salir, mire un momentito, por favor? Creí que sería de otra manera.
quisiste estudiar alguna carrera, algo durante tiempo y no ha salido como tú esperabas. Hazte esta pregunta: ¿te ves lejos del propósito donde tú querías llegar hace 15 años atrás? Es que no me lo esperaba. No me lo esperaba. Yo creo que José dijo más de una vez: no me lo esperaba, esto no me lo esperaba. Más de una vez él debió pensar, él, un Jeremías, un Pedro. Pon tu nombre. ¿En qué punto estás del no me lo esperaba? ¿Estás en una situación en donde no ves solución hoy en día? ¿Estás en una situación de decir, uy, es que esto no veo solución, es que no sé por dónde tirar? No sé. Nos podemos acostumbrar a la frustración y a causa de eso podemos levantar muros y perder la visión muchas veces. Pero familia, piensa por un momento en la providencia de Dios sobre tu vida. Piensa en que no estás solo. Piensa en que Dios está contigo y está al tanto de cada detalle de tu vida. Está al tanto de cada problema que hay en tu vida. Está al tanto de cada situación, pero depende de nosotros el decir, Señor, a pesar de este dolor, a pesar de esta circunstancia, yo decido creer y tener gozo en ti, Señor. Yo decido esperar y rendir este problema a tus pies. Yo decido, Señor, tener ese gozo de la salvación. Aunque caigan 1000 a mi derecha, 10.000 a mi izquierda, como se diga, yo decido tener el gozo de la salvación. Yo decido tener esa esperanza futura en ti, Señor. Yo decido levantarme cada mañana, a pesar del no me lo esperaba, a pesar del dolor, a pesar de la frustración, a pesar de qué haré mañana o qué comeré mañana. Yo decido levantarme en este tiempo, Señor, y decir, me gozo en ti, Señor. Dame esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dame esa esperanza que me ayudará a levantarme cada mañana. Dame esa provisión, Señor, aún en medio de esto no me lo esperaba. Dios, dice la palabra, que nos puede dar mucho más abundantemente de lo que pensamos o entendemos. Él nos puede dar mucho más abundantemente de lo que pensamos o entendemos. Pero tenemos que entender en este tiempo, quitar barreras, quitar murallas, quitar ofensas, quitar frustraciones, quitar religiosidad y decir, Señor, me expongo. Obra y decido creer, decido tener gozo, decido perdonarme. Decide perdonarte, iglesia, decide perdonarte, porque Él ya lo ha hecho en la cruz. Ahora coge este regalo y perdónate. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Y perdona al que te ha ofendido, perdona al que te ha hecho daño. Vamos a bajar murallas de frustración, murallas de desilusión, murallas de amargura, murallas del porqué de cada día. Y vamos a decirle, Señor, estoy dispuesto a soñar de nuevo en ti. Estoy dispuesto a soñar, a empezar. Dice la palabra en Colosenses 1, 13, 14, para terminar.
el cual el Señor Jesús, qué maravilla, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino ¿de quién? De su amado Hijo. Tenemos todos los beneficios, toda la herencia espiritual hoy en día en el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, una posición, un proyecto en medio del proceso que Dios está teniendo en tu vida, familia. Amén, Padre. Señor, estamos dispuestos en esta mañana. Estamos dispuestos, Señor, a entregarte nuestro dolor, a entregarte, Señor, nuestra frustración, a entregarte, Señor, nuestra queja. Padre, creemos que tú estás en medio de cada situación, de cada proceso, así como tuvo José, Señor, y llegó a ese propósito que tenía en ti. Gracias, Señor, te damos por cada vida aquí presente, por tu iglesia, por nuestros familiares. Padre, te pido en esta mañana gracia sobre gracia en medio del proceso. Te pido, Señor, que nos des esa provisión de gozo en medio del dolor. Ese gozo de la salvación, Señor, que disipa toda nube de tormenta y podamos ver el sol día tras día. Aunque pase lo que pase a nuestro alrededor, tengamos ese gozo profundo. Aunque podamos estar llorando, Señor, pero saber que tenemos esperanza en ti. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, por tu sangre. Ayúdanos a los que se está pasando por esos momentos de no me lo esperaba, Señor, a salir de los muros y de la prisión. Amén, Padre, gracias, Señor. Amén, familia. Te invito a que en casa sigas, que no pase hoy, si puedes. Esta tarde ciérrate en tu cuarto y pide al Señor esa gracia, ese perdón, ¿verdad? Y que podamos ir hacia adelante en medio del proceso aún que Dios tiene con nosotros. Amén, familia. Amén. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Llegar hace 15 años atrás. Es que no me lo esperaba. No me lo esperaba. Yo creo que José dijo más de una vez, no me lo esperaba. Esto no me lo esperaba. Más de una vez él debió pensar, él, un Jeremías, un Pedro. Pon tu nombre. ¿En qué punto estás del no me lo esperaba? ¿Estás en una situación en donde no ves solución hoy en día? ¿Estás en una situación de decir, uy, es que esto no veo solución, es que no sé por dónde tirar, no sé? Nos podemos acostumbrar a la frustración
Y a causa de eso podemos levantar muros y perder la visión muchas veces. Pero familia, piensa por un momento en la providencia de Dios sobre tu vida. Piensa en que no estás solo. Piensa en que Dios está contigo y está al tanto de cada detalle de tu vida. Está al tanto de cada problema que hay en tu vida. Está al tanto de cada situación, pero depende de nosotros el decir, Señor, a pesar de este dolor, a pesar de esta circunstancia, yo decido creer y tener gozo en ti, Señor. Yo decido esperar y rendir este problema a tus pies. Yo decido, Señor, tener ese gozo de la salvación. Aunque caigan 1000 a mi derecha, 10.000 a mi izquierda, como se diga, yo decido tener el gozo de la salvación. Yo decido tener esa esperanza futura en ti, Señor. Yo decido levantarme cada mañana, a pesar del no me lo esperaba, a pesar del dolor, a pesar de la frustración, a pesar de qué haré mañana o qué comeré mañana. Yo decido levantarme en este tiempo, Señor, y decir, me gozo en ti, Señor. Dame esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dame esa esperanza que me ayudará a levantarme cada mañana. Dame esa provisión, Señor, aún en medio de esto no me lo esperaba. Dios, dice la palabra, que nos puede dar mucho más abundantemente de lo que pensamos o entendemos. Él nos puede dar mucho más abundantemente de lo que pensamos o entendemos. Pero tenemos que entender en este tiempo, quitar barreras, quitar murallas, quitar ofensas, quitar frustraciones, quitar religiosidad y decir, Señor, me expongo. Obra y decido creer, decido tener gozo, decido perdonarme. Decide perdonarte, iglesia, decide perdonarte, porque Él ya lo ha hecho en la cruz. Ahora coge este regalo y perdónate. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Y perdona al que te ha ofendido, perdona al que te ha hecho daño. Vamos a bajar murallas de frustración, murallas de desilusión, murallas de amargura, murallas del porqué de cada día. Y vamos a decirle, Señor, estoy dispuesto a soñar de nuevo en ti. Estoy dispuesto a soñar, a empezar. Dice la palabra en Colosenses 1, 13, 14 para terminar. El cual, el Señor Jesús, qué maravilla, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del dominio de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de ¿quién? De su amado Hijo. Tenemos todos los beneficios, toda la herencia espiritual hoy en día en el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, una posición, un proyecto en medio del proceso que Dios está teniendo en tu vida, familia. Amén, Padre. Señor, estamos dispuestos en esta mañana. Estamos dispuestos, Señor, a entregarte nuestro dolor. A entregarte, Señor, nuestra frustración. A entregarte, Señor, nuestra queja.
Padre, creemos que tú estás en medio de cada situación, de cada proceso, así como tuvo José, Señor, y llegó a ese propósito que tenía en ti. Gracias, Señor, te damos por cada vida aquí presente, por tu iglesia, por nuestros familiares. Padre, te pido en esta mañana gracia sobre gracia en medio del proceso. Te pido, Señor, que nos des esa provisión de gozo en medio del dolor. Ese gozo de la salvación, Señor, que disipa toda nube de tormenta y podamos ver el sol día tras día. Aunque pase lo que pase a nuestro alrededor, tengamos ese gozo profundo. Aunque podamos estar llorando, Señor, pero saber que tenemos esperanza en ti. En el nombre de Jesús, Padre, gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, por tu sangre. Ayúdanos a los que se está pasando por esos momentos de no me lo esperaba, Señor, a salir de los muros y de la prisión. Amén, Padre, gracias, Señor. Amén, familia. Te invito a que en casa sigas, que no pase hoy, si puedes. Esta tarde ciérrate en tu cuarto y pide al Señor esa gracia, ese perdón, ¿verdad? Y que podamos ir hacia adelante en medio del proceso aún que Dios tiene con nosotros. Amén, familia. Amén. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.